Gloria al Señor. Vamos entonces en esta mañana a mirar la palabra del Señor y le hemos dado por título una gran necesidad, ser llenos de su Santo Espíritu. Una gran necesidad, ser llenos de su Santo Espíritu. Y para apoyar este título vamos a arrancar con Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Una gran necesidad, ser llenos de su Santo Espíritu. Así que le voy a pedir que en el nombre del Señor lea en alta voz la palabra conmigo. 1, 2 y 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Siguiente. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo doy gracias a Dios de haber nacido en una iglesia cristiana, espiritualmente hablando, hace ya 45 años atrás. Esta iglesia tiene características muy especiales. Dentro de las características más especiales que posee la iglesia donde yo nací espiritualmente, es que se respeta mucho la palabra de Dios. Son celosos por la palabra de Dios. Y cuando yo nací espiritualmente, mis pastores lograron acuñar ese término de seguridad bíblica en mi corazón, de tal manera que han pasado 45 años y nunca me he apartado del Señor. Lo digo porque en la vida cristiana hay muchos casos de personas que empiezan con el Señor, reciben la palabra, pero con el tiempo van fatigando su fe al no cuidarla y terminan apartados del Señor. Pero no solamente la palabra sembrada en mi corazón con precisión me ha ayudado a permanecer, sino que también me ha ayudado a discernir temas espirituales que al día de hoy son como explosivos o complicados, o han traído una serie de preguntas que parece que no son fáciles de contestar. Anhelamos ser llenos del Espíritu Santo, pero permítame preguntarle bajo el título de esta prédica, si ser llenos del Espíritu Santo es que algunas personas se caigan al piso, se revuelquen en el piso, balbuceen algunas frases desconocidas. ¿Será eso ser lleno del Espíritu Santo? ¿Será que el ser lleno del Espíritu Santo señala que hay personas que danzan y corren por toda la congregación y podemos nosotros decir que son personas llenas del Espíritu Santo? A la verdad, mis hermanos, para poder contestar esta palabra, nosotros tenemos que ir a la Escritura y que ella misma nos dé seguridad de lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Creo que el tema se ha ido a los extremos. Al crecer en mi vida espiritual, encontré que la mejor posición que debe de tener el creyente en este título o en este concepto es estar en la mitad. Primero, no darle lugar a las emociones. Cuando nosotros le damos lugar a las emociones, nosotros terminamos equivocándonos y terminamos enseñando algo que no es real. Pero también cuando vamos al extremo y nos volvemos demasiado conservadores y nosotros le damos respuesta a cualquier manifestación del Espíritu Santo, creo que podemos caer en el error de manipular la soberanía del Espíritu Santo cuando Él está trabajando. El resultado de la llenura del Espíritu Santo, más que cualquier manifestación de risa o de caerse al piso, tiene que ver con una identidad,
tiene que ver con una identidad, un diseño, una transformación. Si la persona que se ha caído al piso, si la persona que ha sido envuelta en la llama de la risa, por decirlo así, no tiene una transformación, lo que ha hecho allí no tiene valor. Lo que ha pasado allí no tiene ningún significado. Los hijos de Dios son conocidos por ser luz. Los hijos de Dios son conocidos porque se han colocado en las manos del alfarero. Los hijos de Dios son conocidos porque la gloria de Dios se ve en su vida todos los días de su vida. Llámela poca o llámela mucha, llámela como usted la quiera llamar, pero los hijos de Dios son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que, mis hermanos queridos, vamos en esta mañana a entender que la llenura del Espíritu Santo no es una fuerza mística, ni tampoco impersonal. No vino para sencillamente darnos un poquitico y luego alejarse de nosotros. Tampoco viene por temporadas. El cristiano que se expone todos los días al Señor, todos los días a la palabra, todos los días a la oración, es un cristiano que se mantiene lleno del Espíritu Santo de Dios. Si usted se expone al mal, lleno va a ser del mal. Pero si usted se expone a Dios, Dios le hablará, Dios lo transformará y Dios hará de usted una nueva criatura. ¿Usted lo cree, mi hermano querido? Gloria al Señor. Para poder entender esto, avancemos en 2 puntos en esta mañana. El primer punto, la obra del Espíritu Santo. Y quisiera arrancar en esta mañana con una anécdota que yo uso mucho cuando estoy por fuera y más de pronto en los retiros espirituales. Yo nunca voy a olvidar una vez que me invitaron a un congreso en Cali, Colombia, en las montañas de Cali, Colombia. Y el título del congreso era la llenura del Espíritu Santo. Yo andaba un poco apagado, porque el Espíritu Santo usted lo puede apagar. Si usted vive una vida pecaminosa, si usted vive una vida de mentiras y de cizaña, usted el Espíritu Santo lo puede apagar. No se va de su vida si usted ha nacido en el Señor, pero el Espíritu Santo no le vuelve a hablar, no lo guía, sino que usted lo ha contristado. El pecado tiene el poder de contristar al Espíritu Santo de Dios. Por eso la invitación desde este púlpito es que usted no peque, que usted no corra voluntariamente a pecar. Nunca olvido cuando me invitaron a este congreso. Nosotros estuvimos allí 3 días. Éramos más o menos 200 jóvenes en ese lugar. Y había un hombre de Dios predicando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Llegó el día sábado a las 6 de la tarde. Y yo y los muchachos que estábamos dentro del auditorio empezamos a escuchar un silbido que venía de las montañas y venía entre el bosque. Parece ser que hacía zigzag en medio del bosque. Y a nosotros nos empezó a llamar la atención porque el silbido era cada vez más fuerte y se acercaba más al lugar donde estábamos nosotros recibiendo la conferencia. Familia, ese silbido se metió a ese salón y empezamos a llorar y a llorar. Nadie habló en lenguas, nadie se cayó, nadie se revolcó. Empezamos a llorar y empezamos a cantar y en medio de los cantos empezamos a abrazarnos y al abrazarnos empezamos a confesar pecados ocultos que habían en nuestro corazón, y entendí que la obra del Espíritu Santo, más que cualquier emoción, más que cualquier cosa, es algo maravilloso que sucede en el interior del hombre, transformándolo, llenándolo de luz y dándole la oportunidad de conocer a Dios. ¿Usted está aquí? Por eso nos dice la palabra del Señor que en un verdadero creyente debe de morar el Espíritu Santo. Y lo dice en San Juan 14, 16. Léalo conmigo de esta manera. 1, 2 y 3. Y yo, lo dijo Jesús,
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu Santo viene entonces y se mete en nuestro corazón. Y el requisito para que se meta en nuestro corazón es que tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ese don es otorgado por Dios cuando nosotros nacemos de nuevo. Nos lo dice San Juan, capítulo 7, versículo del 37 al 39. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería Jesús? Versículo 39. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre, fue glorificado y enseguida nos dio de su Espíritu, quien promete que quien crea en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús declaró que Él era la verdad. Y cuando Él declaró que Él era la verdad, estaba también dándole oportunidad al Espíritu Santo de decir estas palabras. Yo, dice el Espíritu Santo en la Escritura, les llevaría toda la verdad. Les llevaría a conocer a Cristo. Por eso la obra más maravillosa, más grande que puede ejecutar el Espíritu Santo es revelar a Cristo, es mostrarle a las personas que tienen necesidad de Jesucristo, revelar a Cristo que murió, que resucitó y que ahora ofrece perdón de pecados. Una de las obras maravillosas del Espíritu Santo es mostrarle a la humanidad quién es Cristo y su plan de salvación. Es increíble cómo el Espíritu Santo, aparte de mostrarnos a Cristo, también nos capacita, también nos da nuevas fuerzas, nos da la capacidad de hablar de Él. Le decía a mi esposa ayer, que ayer salimos a evangelizar por la mañana y estuvimos en el Compare Food y estuvimos en Walmart. Tanta gente necesitada de Dios, pero al mismo tiempo tanta gente rechazando a Dios. No me interesa. Las personas quitaban el tratado del parabrisas del carro y lo tiraban al piso. No se dan cuenta que están despreciando a Jesús. Están despreciando el plan de salvación. Están colocando a un lado el consejo de Dios para su vida. Es increíble, pero algo que me maravillaba a mí es ver a las personas que me acompañaron a evangelizar hablando de Cristo, pronunciando el nombre de Cristo, testificando del Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice la palabra del Señor. Y me alegro, mis hermanos, y los invito que no se queden en la iglesia, que no se queden en cuatro paredes, sino que salgamos a decirle al mundo que hay un Cristo que perdona pecados, que hay un Cristo que murió, resucitó y que ahora nos bendice a través de una oferta de salvación. Alábelo, mi hermano. El Espíritu Santo se convierte en un fluir de vida de Dios en nosotros, donde somos nutridos por el Señor. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. El Espíritu Santo se encarga de mantener la vida y la obra de Jesús dentro de nosotros. Pero cuando hablamos nosotros de llenura del Espíritu Santo, más que manifestaciones, porque las pueden haber, más que caernos al piso y revolcarnos, porque puede pasar. Él es soberano. Está hablando de una transformación de vida, de un nuevo diseño, de que Dios te está proponiendo de que seas una nueva criatura en Cristo Jesús, de que las cosas viejas pasaron y que todas son
hechas nuevas. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, una de las cosas maravillosas que empieza a hacer es que nos convence de pecado. Gloria a Dios, que tenemos un Espíritu Santo que nos dice, no, eso es pecado. No, nos dice, no vayas por ese lugar, no lo hagas, detente, eso es malo. Gloria a Dios, porque tenemos un consolador que se preocupa por nosotros, que dentro de nosotros nos está llevando a toda la verdad, que no quiere que pequemos, que no quiere que deshonremos el nombre del Señor. La pregunta en esta mañana es, ¿te estás dejando llenar por el Espíritu Santo? ¿O eres una persona de emociones? Cuando la persona está llena de emociones, sigue a Cristo por sugerencias. ¿Sabe dónde está la clave del éxito del cristiano? Del verdadero cristiano que no sigue a Cristo por sugerencias, lo sigue por mandamientos. Tú hablas y yo hago. Heme aquí, envíame a mí. Señor, habla, que tu siervo escucha. Nosotros los hijos de Dios entendemos que a Dios no se sigue por sugerencias, se sigue por mandamientos. Y ahí es cuando los mandamientos nos bendicen, nos libran del hombre impío, de la mujer perversa, nos libran del mal, nos libran de la tentación. Dios promete que en sus mandamientos hay plenitud de gozos. Agrega y dice que no son carga para nadie, ni es un agravio para nadie. Hay personas que dicen, pastor, la vida cristiana es difícil. Es más difícil pecar, es más difícil destruir la vida, es más difícil, familia, entregarle nuestro cuerpo a Satanás y al mundo para que lo destruya. Pero cuando lo entregas a Cristo, el Espíritu Santo te fortalece, te capacita y de una forma natural Dios empieza a trabajar en tu vida. El que antes robaba, ya no roba más. El que antes mentía, ya no miente más. El que antes adulteraba, ya no adultera más. Porque ahora es una nueva criatura producida por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Usted está aquí. Nos dice la Biblia que el resultado de ser lleno del Espíritu Santo es sencillamente una vida en el Espíritu. Y mire cómo lo describe Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. El fruto del Espíritu. Sería muy bueno que usted en esta mañana se escaneara su vida espiritual y se preguntara si el fruto del Espíritu está en su corazón. Escúchelo, esto es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque la gente de afuera está esperando ver en nosotros el carácter de Cristo plasmado en nuestra vida. No hay nada más peligroso que un cristiano mediocre, que un cristiano que tiene un pie en el mundo y lo tiene también en la iglesia. Es peligrosísimo. Hay más gente que no cree a causa de la mediocridad de los cristianos. Y hay más gente yendo al infierno a causa de la mediocridad de los cristianos que por la misma maldad que hay en el mundo. Mira lo que dice Gálatas 5:22. Y este es el fruto o el resultado de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Nada más y nada menos que el carácter de Cristo desarrollado en nuestra vida. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay quien te la reproche, no hay quien te diga deja de ser tan bueno. Contra tales cosas no hay ley. Si esa transformación es real, es porque ha venido por el poder de su gracia. Entonces no viviremos como viven las personas en el mundo. Escúcheme, si esa transformación, si ese fruto está operando en su vida y en su vida, nosotros no vivimos como viven los que no conocen a Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 5,
que debemos de ser imitadores de Dios. Óigalo, a donde nos puso Dios, imitadores de Dios. Yo puedo imitar a Michael Jackson, yo puedo imitar a un famoso fácilmente, pero imitar a Dios, ahí es donde el poder del Espíritu Santo viene a nuestra vida y tenemos la capacidad de imitar a Dios en sus buenas obras. Pero ¿de dónde viene la práctica? ¿O cómo practicamos el imitar a Dios? Bueno, imitamos a Dios cuando amamos a los demás, cuando amamos a los que no nos aman, cuando perdonamos a los que no nos quieren perdonar, cuando amamos y no nos aman. Imitamos a Dios cuando somos luz del mundo, porque antes éramos tinieblas, pero dice la Biblia que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Admirable, no es cualquier tipo de luz, una luz que brilla, una luz que se mantiene, una luz que resplandece en medio de la oscuridad. Usted está aquí. Imitar a Dios es amar a los demás. Imitar a Dios es vivir en luz. Ser lleno del Espíritu Santo no es darle lugar a las emociones. Escúchelo. Por eso usted difícilmente en Dios de Pactos va a ver eso. Porque como pastor no puedo jugar con las emociones de nadie, ni usted debiera de jugar con las suyas. Y eso debemos nosotros entenderlo. Su obra en nosotros tiene muchas direcciones. La obra del Espíritu Santo en nosotros tiene muchas direcciones y tiene muchas funciones. Primero, su obra comprende, entre otras, un mayor compromiso con la unidad y el amor. Escúcheme, si usted le está dando, se está exponiendo a la vida del Espíritu Santo en su vida, usted trabajará por la unidad de la iglesia. Usted se preocupará por sus hermanos. La Biblia dice que cada uno de nosotros debemos de llevar las cargas que cada uno de nosotros tenemos. Y esto es maravilloso. ¿Sabe cuán precioso es usted llevar la carga de su hermano? ¿Qué te duele? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me permites hacer una oración por ti? Le voy a decir una cosa. Ese hecho cambia los escenarios. No sea un cristiano solitario. No sea un cristiano individualista. Sea un cristiano que comparte las cargas con los demás. Y de esa manera se busca la unidad de la iglesia. Es importante que usted entienda eso. Cuando usted le permite al Espíritu Santo de Dios trabajar en su vida, usted está velando porque la iglesia se mantenga compacta. No compite dentro de la iglesia, sino que usted aporta dentro de la iglesia para que la iglesia del Señor sea conocida por su humildad. Otra cosa y otra obra que hace el Espíritu Santo es que aumenta el amor por la Escritura. Escúcheme, aumenta el amor por la Escritura. Por ahí hay un cuentico y me perdonan, pero es barato. La gente se está excusando y está diciendo, es que hay muchas Biblias, es que hay muchas interpretaciones. Y le voy a asegurar algo, 45 años leyendo la Biblia. Y cada versículo de la Biblia, ¿sabe qué produce en mí? Ganas de Cristo, ganas de Dios, pasión por la cruz, pasión por la fe, hambre por su presencia. Esa excusa las ponen las personas para no dar un compromiso, para no comprometerse con la verdad. En la palabra del Señor solo hay vida y la hay de una forma abundante. Alábelo, mi hermano. Algo que tiene la Escritura es que en ninguna Biblia el plan de salvación ha sido tocado por los hombres. La Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional. Hermano, todas esas Biblias presentan solo a Cristo como Señor y Salvador. Todas esas Biblias hablan que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie tiene ninguna excusa. Nadie.
frente a la palabra del Señor. No te gusta leerla. La lees cada vez que tienes emergencias. La lees cada que tienes ansiedad. La lees cada que tienes depresión. Buscas a Dios con la intención de encontrarlo por un momento. Pero los hijos de Dios tienen un compromiso eterno con su palabra. No se mueven de ahí. Dice la Biblia que ni a diestra ni a siniestra, sino que su fe permanece intachable por su palabra. Eso nos dice la palabra del Señor. La obra del Espíritu Santo, aparte de producir amor por la Escritura, amor por nosotros mismos, también produce un sentido de santidad muy grande, de temor al Señor. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en mí, opera de tal manera que yo busco la santidad. Señor, ¿qué te agrada? Señor, ¿qué no te agrada? Señor, esto que voy a hacer bendice tu nombre, o esto que voy a hacer no bendice tu nombre. Esta mañana le decía a Rafa una frase que dijo alguien y se me quedó en mi corazón. El hombre que no habla consigo mismo es un tonto. Usted necesita hablar con usted mismo. Señor, aquí está mi corazón. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? La culpa no la tiene solo Satanás. La culpa la tengo yo en mis malas decisiones. ¿Por qué? Porque Él ha dejado una palabra para que usted, por su palabra, usted pueda guiar sus vidas. Aquí lo hemos dicho, lámpara. ¿Esa qué? A mis pies, tu palabra. Si la desprecias, no es lámpara, vives en oscuridad. Si la desprecias, no brilla para ti. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Porque hoy en día nos hemos equivocado frente a este tema. El tema de la santidad se ha vuelto relativo. A nadie le gusta que le digan que está viviendo mal, que tiene que abandonar el adulterio, la fornicación, el robo, la lascivia. Nadie quiere. Nadie quiere. Y por eso desprecian a Dios. Y la gente dice, no, pero un Dios que está en los cielos solo para juzgar. No, Él está para amar, para perdonar. Pero si no te comportas bien, también está para juzgar. Llegará el día en que la Biblia dice que toda rodilla se doblará. ¿Sabe qué es toda rodilla? Incrédulos, ateos y de cualquier religión tendrán que postrarse ante Él. Así no hayan querido nunca, llegará el día en que reconocerán que Jesús reina sobre todas las cosas. Reina sobre todas las cosas. Santidad. La llenura del Espíritu Santo implica que su obra dentro de ti te va a llamar a ser santo porque Él es santo. Mira la categoría que puso Dios. Dios nunca dijo, sean santos como Pablo es santo, como Pedro es santo. No, sean santos como yo soy santo. ¿Quién supera a Dios? Nadie. Pero ese es su estándar y nosotros no podemos rebajarlo. No podemos rebajarlo. Mire lo que dice 2 Corintios 3:18 en cuestión de la santidad. 2 Corintios 3:18. Léalo conmigo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? ¿Somos qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Somos transformados qué? De gloria en gloria. Yo esta mañana amanecí con una gloria, usted también. Y mañana usted tiene que amanecer con otra gloria. Usted tiene que preguntarse, ¿crecí? ¿Soy mejor que ayer? ¿Amo más a Dios que ayer? ¿Busco más a Dios que ayer? Porque si no le está sucediendo, usted va en caída libre, usted se está muriendo. Usted se está muriendo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo del 12 al 14. Léalo conmigo. Así que, hermanos, deudores somos. ¿No a quién? ¿No a quién?
Yo no le debo nada a la carne. Es que me tengo que tomar unos traguitos para sentirme bien. No le debo a la carne. Es que tengo que mirar lo que no debo de mirar. No le debo a la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores a la palabra para vivir conforme a la palabra. Somos deudores de Cristo para vivir como Cristo. Somos deudores del Señor. Somos deudores de Dios porque Él nos libertó. ¿A cuánta gente Dios ha libertado en esta iglesia? Mucha, mucha. Yo los he visto llegar y los he visto llegar con hábitos, con problemas de drogadicción. Esos que han sido liberados ya no le deben nada a la carne. Ahora le deben a Dios completamente su vida. ¿Te sientes deudor de Dios? ¿Te sientes deudor de su palabra? Eso es importante que nosotros lo entendamos. Ser llenos del Espíritu Santo implica servirle a los demás. Mire, hay un pasaje que ya lo vamos a leer, que a mí me llama muchísimo la atención. Cada que lo leo, a mí me pega duro. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6 que había un problema entre hebreos y griegos cuando recién estaba funcionando la iglesia pujando, la iglesia echando para adelante, la iglesia había acabado de nacer. Y dice la Biblia que los griegos se quejaron porque los hebreos no ayudaban y no colaboraban en aportes para las viudas de los griegos. Y los griegos se enojaron y le dijeron a los discípulos, apóstoles, estos están descuidando la mesa, estos están descuidando a las viudas. Y los apóstoles se reunieron y dijeron, nosotros no podemos dejar de predicar la palabra por servir a las mesas. Pero ¿sabe qué? Vamos a buscar varones con una característica única. ¿La quiere conocer? Hechos capítulo 6, versículo 3 y versículo 5. Porque por ahí hay una distorsión de la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno dice, santo, ese hombre se está moviendo en el poder del Espíritu. Santo, ese hombre está profetizando en el poder del Espíritu. Y la Biblia dice que todas las cosas deben de ser discernidas por la palabra del Señor. Y mire lo que los apóstoles le dijeron a los que se estaban quejando. Lea conmigo, 1, 2 y 3. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. ¿De qué? Oiga, yo no sabía que para ser ujier tiene que dar buen testimonio. Solamente ujier. Yo no sabía que para poder manejar teclas en el sonido tienen que ser ¿de qué? Buen testimonio. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Quiere decir que entre nosotros, si hay gente llena del Espíritu Santo de Dios. De entre vosotros, de buen testimonio. ¿Llenos de qué? ¿Llenos de qué? ¿Y de qué más? A quienes encarguemos, ¿qué? Este trabajo, ¿cuál trabajo? De servir a las mesas. Hace poco cayó un aguacero aquí. Y yo veía a sus ujieres con sombrilla y con un chaleco de plástico. Para arriba y para abajo. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Hay quienes se atreven a decir que como no son profetas, no están llenos del Espíritu. Hay quienes se atreven a decir que como no hablan en lenguas, no están llenos del Espíritu. Pero le voy a decir una cosa, esos aguaceros llenos de amor no los hacen sino y no sirven sino personas que están llenas del Espíritu Santo de Dios. Llenos de sabiduría, a quien encarguemos este trabajito, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno ¿de qué? De fe. ¿Y de qué? Y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, ahí lo di un nombre para el hijo suyo cuando venga. A Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás,
prosélito de Antioquía. Mire que Dios era paisa también. Solamente sirviendo las mesas, esos hermanos que cocinan en panes y peces. Ay, una hollada para 50, arroz para 60, pollito para 40. ¿Sabe por qué están así? Allí, porque están llenos del Espíritu Santo de Dios. La pregunta sería, ¿qué significa entonces estar llenos del Espíritu Santo? No significa caerse, no significa revolcarse, no significa Jehová dice, porque qué peligro cuando Dios no ha dicho nada. Servicio, amor por la palabra, transformación, diseño divino. El segundo punto de la mañana sería, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Lo primero que tendremos que decir es que Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. En la Biblia la palabra llenos significa controlados por. Escúchalo. En la Biblia la palabra llenos significa controlados por o por la carne, no llenos del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, llenos del Señor. Y parece ser que Pablo nos ayuda a entender este término separándolo en una lista de una manera muy especial. Antes del versículo que vamos a leer, Pablo plantea un cuadro muy especial. Plantea quienes se embriagan del espíritu, de la carne, quienes se embriagan de vino, embriagados de la carne, caminan en la carne, viven en la carne, pecan porque viven en la carne. Pero también Pablo hace una distinción en los que andan conforme al Espíritu de Dios. Y mira el mandamiento, iglesia, mandamiento que nos da Pablo, Efesios 5:18. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo empieza dándonos un mandamiento. No se embriaguen con vino. Embriagarse con vino es símbolo de vivir una vida inmoral, una vida apartada del razonamiento y del conocimiento de Dios. Estar embriagados por el vino es hacer la voluntad de nuestra carne sin tener como gobernador a Dios. Hacer la voluntad de nuestra carne es hacer la voluntad del diablo. Y Jesús dijo que los que no hacen la voluntad de Dios, lo dijo Jesús, no lo dice ese pastor, lo apoya la escritura, son hijos del diablo. Lo primero que empieza Pablo diciendo es, no se embriaguen con vino, porque el que se embriaga con vino, a manera simbólica, vive como un borracho, pierde su control, no sabe qué habla, habla estupideces, habla sandeces, hace locuras, atenta contra los demás, porque el que se entrega a su vida de pasiones bajas es controlado por sus propias pasiones. Como el vino controla a una persona, así la carne controla a las personas cuando ellas se sujetan a sus pasiones y a sus deseos. Para poder entender esto, nosotros tenemos que ir a Efesios capítulo 5, versículo 15. Pablo empieza diciendo, primero, no se embriaguen con vino. Y luego dice, más bien sean llenos. Pero Pablo, ¿qué quería decir? ¿Quiénes son los que se embriagan con vino? ¿Quiénes son los que de una manera especial viven vidas desordenadas? Y Pablo empieza a darle títulos. Tal vez usted o tal vez yo califique dentro de esos títulos. Mire Pablo cómo empieza creando otra lista.
Mirad pues, ¿cómo? ¿Cómo? Con diligencia, no se duerma. Mire para dónde va. Ponga atención a sus pasos, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo estoy andando yo? ¿Cómo está andando usted? Y Pablo dice, hey, usted no necesita una revelación del cielo. Usted necesita mirar, uy, ¿yo hacia dónde voy? ¿Hacia dónde estoy llevando a mi familia? ¿Quién soy yo dentro de mi hogar? ¿Soy sacerdote de la casa? ¿O quién soy yo dentro de mi casa? ¿Soy una mujer virtuosa o soy una mujer que destruye mi casa? Miren con diligencia cómo andéis. Y empieza diciendo, no como necios, sino como sabios. Empieza Pablo diciendo, no se embriaguen con vino, porque los que se embriagan con vino están sujetos a su carne, y cuando están sujetos a su carne son como necios y no son sabios. ¿Quién es un necio? Es aquel que planifica su vida como si Dios no existiera. ¿Quién es un necio? Es aquel que no escucha el consejo de Dios. ¿Quién es un necio? Es aquel que aborrece el consejo de su papá y su mamá. ¿Quién es un necio? Es aquel que dice, no existe Dios. Eso dice la Biblia. Es aquel que dice, no existe Dios. Fabrica su vida, planea su vida, como si Dios no existiera. ¿Qué dice Pablo? No se embriaguen con vino, porque los que se embriagan con vino son necios. No sean necios. Y empieza a fabricar otra lista. Sean que sabios. ¿Quién es un hombre sabio? Es aquel que teme a Dios y pone su palabra por obra. Es aquel que decide agradar a Dios como agradó a Abel. Es aquel que decide temer a Dios más que a los hombres. Es aquel que pone a Dios como el eje de su vida, como el centro de su corazón, como la brújula de su vida. Pero mire lo que dice Efesios 5:17, y Pablo empieza a crear otra lista. Efesios 5:17. Dios nos quiere hablar. Y cuando Dios nos quiere hablar es porque Dios no está perdiendo el tiempo. Pero tal vez usted sí lo está perdiendo. ¿Ha notado que usted no avanza? ¿Ha notado que usted es la misma persona? Y hay una simple razón. Usted posiblemente se esté comportando como un necio. Mire lo que dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis que insensatos, sino que entendidos. Una persona insensata no tiene la capacidad de establecer justos juicios. ¿Se acuerdan del hombre rico que dijo, tengo mucho dinero, los graneros están llenos, ¿qué voy a hacer? Le faltó sensatez. Dijo, ya sé, voy a derribar mis graneros y voy a hacer unos más grandes para que me quepa todo mi futuro. Y Dios le dijo, necio, insensato, hoy vengo por tu alma, hoy vienen por tu alma. Y lo que tienes, ¿de quién será? ¿De quién será? Y Pablo dice, no se embriaguen con vino. ¿Qué quiere decir eso? No operen en la carne. Porque cada que usted opera en la carne, se comporta como un alcohólico, un borracho, necio e insensato. Y Pablo le dice, más bien sean llenos del Espíritu, sean sabios y sean entendidos. Familia, hoy abrí el celular y me quebró la primera noticia que encontré en YouTube. 9 muertos en el estado de Texas. Ha sido una semana llena de tiroteos, muertos por doquier. Estados Unidos se desangra no solo por el pecado, por la iniquidad de las personas. Un hombre salió y empezó a disparar desde el parqueadero hasta adentro.
¿Y qué dice la Biblia? Sean entendidos, hombres sin Dios, hombres necios, hombres que no aman a Dios. Familia, ya ir a un mall es preocupante. Mandar a nuestros niños a la escuela es preocupante. Reunirnos en una iglesia es preocupante. ¿Y qué dice Pablo? Sean entendidos. Como nunca se necesita una iglesia que ore. Como nunca se necesitan personas que brillen y que le digan a los demás que Cristo cambia vidas, que Cristo restaura corazones. Yo nunca olvido un testimonio de un hombre que lleno de celos estaba esperando a su esposa para darle escopeta que da miedo. Y como no llegaba y ella estaba en los planes de Dios y él también, prendió el televisor. Y ese día había una campaña de Billy Graham. Y ese man con la escopeta aquí. Y Billy Graham hable lleno del Espíritu Santo. Cuando llegó el momento de la decisión, no solamente bajó la escopeta, sino que bajó el corazón. Y entregó ese día su vida a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted sabe qué hace una canción cristiana en su carro? Mucho. Yo mantengo la emisora cristiana prendida en mi carro. Y eso no me hace cristiano. Y eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando usted mantiene esa constancia. La semana pasada me paró un policía. Sin darme cuenta me pasó un stop sign. Me prendió la sirena y yo iba con un pasajero atrás. Y ahí mismo bajé la ventana y estaba la musiquita prendida. You are Christian? Yes, sir. ¿Viste que te pasaste el stop sign? Qué pena. Mire el mundo cómo lo confronta a uno. Sí, Señor. Mire, me distraje. El mundo está listo para juzgarnos inmediatamente. Pero ¿está usted preparado para juzgar al mundo y mostrarle quién es Cristo a través de su espíritu en su vida? Eso sería lo más maravilloso. Cuando escuchó la música cristiana, entendió quién estaba sentado allí. Si eso solamente pasa por una canción, ¿cómo será un hombre que use esta palabra para arriba y para abajo? ¿Cómo será una mujer que se entregue a la pasión de Cristo? ¿Cómo será un hogar donde viven la palabra del Señor, donde se mantienen llenos del Espíritu Santo? Los vecinos van a decir, en esa casa suceden cosas maravillosas. Los vecinos van a decir, ese hombre y esa mujer vive en el gozo del Señor. Los vecinos van a decir, qué bueno tener lo que ellos tienen. Van a empezar a desear lo que hay en tu vida. La vida del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos. ¿De qué? De cuál es la voluntad del Señor. Los necios no entienden a los sabios. ¿Sabía usted eso? Es tan claro como esto. ¿Ha chocado usted con una persona de labios sucios? Y no es que uno se las pique de tirifláutico. No. Mire, familia, usted trabaja con alguien que tiene los labios sucios, que es F para abajo, P para arriba, H para arriba, H para abajo. Y le voy a decir una cosa, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué hace usted? Hermano, yo con usted no puedo trabajar. Yo con usted no puedo compartir. Me mata mi espíritu, me lo contrista, me lo humilla. Así como ellos no pueden resistir a un hombre que da gracias a Dios por todo. Ellos no resisten el bien y los cristianos no resisten el mal. Por eso estar embriagados del Espíritu Santo es ser sabios, es ser entendidos, y por eso embriagarse con vino, comer pecado, no ser transformados, es volvernos necios e insensatos y desconocer la voluntad de Dios. ¿Usted está aquí? Mire lo que dice desde el 18 hasta el 19. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. 19. Hablando como, entre vosotros como, con salmos, con himnos,
con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos. Uy, escucha, ¿leíste el devocional de esta mañana? Ay, estaba desmelado. Uy, ¿escuchaste el programa que mandó Cristina de devocionales? Estaba increíble. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? Es que la verdadera adoración primero empieza aquí. Aquí, antes de estar así. Escúcheme. La verdadera oración primero empieza aquí. Porque le voy a decir una cosa y se lo digo con tristeza. Hay alabanzas y adoraciones en personas que no pasan del techo. Y yo sé por qué se lo digo. ¿Sabe Dios cuándo a usted le acepta su alabanza y su adoración? Cuando se acaba el culto y usted sale por ahí y usted no fue el mismo que entró. En su vida está cayendo fuego del cielo. En su vida está cayendo transformación del cielo. Así que tenga mucho cuidado, porque si usted entró y salió igualito, no cayó nada del cielo sobre su vida. ¿Usted está aquí? Ser llenos del Espíritu Santo es meternos en esta lista de ser sabios, sensatos, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Dice la Biblia que el corazón del hombre necio está a su lado izquierdo. Físicamente tenemos el corazón inclinado hacia el lado izquierdo, pero en términos espirituales Dios dice que el corazón del hombre necio está al lado izquierdo. Todo lo hace al revés. Todo lo hace haciendo atajitos en la vida, zigzag. Pero dice que el hombre derecho tiene su corazón en el lado derecho. Todo lo hace correcto. Me demoro un poquito, pero correcto. Pago mis impuestos sin mentir. Es que me gasté en libros, que me gasté en ropa, que me gasté en botas. Y cuando menos pensó, nos debe la IRS. Y uno contento, no, me fue más bien. Te fue mal. Te fue mal. Le mentiste al Señor. A mí me preocupa cada que aquí damos una enseñanza y las personas salen todas floripondias. ¿Qué hizo este man con esa enseñanza? ¿Qué hizo esa mujer con esa enseñanza? ¿Dónde la metió? La acabó de tirar por el sifón del baño. Somos iguales. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es necesaria, porque con ella estamos dando garantía al mundo de que Dios es real, de que Dios existe en nuestros corazones. No sea necio. Mire lo que dice Proverbios 26:11, ya a punto de acabar. No sea necio. Léalo conmigo. Mire lo que dice. 1, 2 y 3. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio. ¿Cómo qué? Como perro que vuelve a su vómito. Gas. ¡Guau! Es el necio que repite su necedad. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque si son llenos del Espíritu Santo, no son necios y como perros que se revuelcan en su lodo o en su vómito. Nos dice la palabra del Señor. ¿Usted está aquí? Gloria a Dios. No sea necio. El necio desprecia el consejo de Dios. Lo desprecia. No lo desprecie. Viva por él. Entonces entiendan esta mañana que más que cualquier manifestación del Espíritu Santo en su vida, la llenura implica una transformación en su corazón. Sí, paso a paso, día a día. Depende como usted lo anhele. Depende como usted quiera. Yo he encontrado algo y termino con esto.
que es muy especial. Hay veces quisiéramos decir, ¿cómo se siente estar en el mundo? Y en el mundo vemos a gente que en un momento a otro, camioneta del año, casa del año. Y uno dice, le está yendo bien al man. ¿Qué dice la Biblia? Que no los envidiemos. Bendigámoslo y permita a Dios que sea el resultado de la obra de sus manos. Pero la Biblia nos dice que no pongamos el ojo en aquellos que prosperan injustamente, que miremos hacia el cielo. Le voy a decir una cosa, y ese es el secreto. Mirar solamente hacia el cielo, no mirar hacia otro lado. No se confunda, Dios no miente. No se confunda, obedezca a Dios, honre a Dios obedeciendo sus mandamientos. No mire el impío cuando prospera, mire a Dios que lo quiere bendecir, primero de adentro hacia afuera. Porque si usted se deja bendecir de adentro hacia afuera, cuando le venga la bendición exterior, usted va a ser buen mayordomo. Usted va a amar a su esposa, usted va a amar a sus hijos, usted va a amar su economía, usted va a amar a sus hermanos, usted va a amar a su prójimo. Coloque a Dios en primer lugar en su corazón. ¿Qué tal si se pone de pie, mi hermano querido?